Bendiciones a toda la iglesia del Señor que me escucha por a través de este medio, así como también a los amigos que de una u otra manera se están conectados para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Quisiera que me acompañe en esta ocasión para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que Él sea bendiciendo todo lo que vamos a decir y que todo sea para gloria y honra de Él. Acompáñenme en esta oración. Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Dios. Te damos gracias porque podemos estar con salud, podemos estar, Señor, en esta tierra, Señor, todavía cumpliendo, Señor, tu propósito, Señor amado. En esta tarde, Dios mío, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos que usted sea bendiciéndolo, Dios, que sea su Santo Espíritu, Dios mío, dándonos esa iluminación, ese entendimiento, esa revelación a todo lo que usted tiene, Señor, en esta hora para cada uno de nosotros. Señor, especialmente para las personas que, Señor, no te conocen, Padre, a través de la revelación de tu palabra, ellos puedan, Señor, conocerte y puedan ser tocados por tu Santo Espíritu para que vengan a tus caminos. Ponemos este tiempo nuevamente, te decimos, en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El tema que traigo en esta hora se titula La realidad del nuevo nacimiento. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que meditar en las bases de nuestra fe. Y este tema del nuevo nacimiento es uno de los cimientos propiamente de la base de nuestra fe. Porque, ¿qué pasaría si nosotros hemos comenzado o por mucho tiempo hemos permanecido en los caminos del Señor y verdaderamente en nuestras vidas no ha ocurrido ese acto maravilloso que tiene que ver con el nuevo nacimiento? Porque es de ahí donde parte nuestra vida como cristianos, la nueva vida en Cristo Jesús. Leía un párrafo que me llamó la atención. Dice así que más terrible que no ser cristiano es creer que lo somos sin serlos. Y esto es lo que verdaderamente como pastor a mí me ha preocupado, y yo creo que a muchos ministros les preocupa esto, de que las iglesias muchas veces están llenas de personas que solamente, y lo digo con mucho amor y sobre todo temor delante del Señor, muchas veces asisten a una congregación, a una iglesia por años, pero solamente han sido oyentes, han sido personas que se congregan, pero nunca han tenido esta experiencia acerca del nuevo nacimiento. Por eso yo quiero leer una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Juan, capítulo número 3, y tenemos un acontecimiento muy importante de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesús, que en esta ocasión se encuentra con un hombre muy entendido en la ley de Moisés, un fariseo, un teólogo, se puede decir, de este tiempo, pero que cuando Jesús comenzó, como él lo dice aquí, a hablar de las cosas celestiales, no pudo entenderlas, no pudo entender las cosas que son espirituales. Tenemos aquí en el libro de Juan, capítulo número 3, del versículo 4 en adelante. Dice así: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esta es una primera pregunta que le hace este hombre entendido en la ley de Moisés a nuestro Señor Jesús. Y aquí viene una segunda pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí tenemos en estos dos versículos que hemos leído, el 4 y el 5, y también el 6,
tenemos una introducción de la situación que está ocurriendo en ese momento. Como le dije, dice en las escrituras que este hombre vino por la noche. Seguramente le había escuchado disertar a nuestro Señor Jesús durante el día. Y él vino por la noche porque se le hacía un poco embarazoso que él, siendo un erudito de la ley, venga a preguntarle cosas a nuestro Señor. Y cuando vino, el Señor le dice, esto está en el versículo 3, que le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces ahí es que él le plantea estas dos preguntas. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Y sí, ¿acaso puede por segunda vez entrar al vientre de su madre? Y entonces es bastante importante lo que él le dice, el Señor Jesús. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo le voy a leer, porque me tomé la molestia de leerlo también en la Nueva Traducción Viviente, que está un poco más entendible. Dice, el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Con esto le estaba diciendo que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Es ahí el gran problema en que nosotros nos encontramos en la mayoría de las iglesias. Personas que a la larga, conforme va avanzando el tiempo, incluso comienzan a ocupar cargos y puestos en las iglesias, comienzan a hacer o a detener la obra de Dios, porque no entienden, porque ellos venimos de una u otra forma ligados a las cosas del mundo, de los patrones del mundo. No necesariamente estoy hablando del pecado, sino a la forma natural y humana que eso lo hace. Entonces muchas veces en la parte espiritual no las pueden entender. De hecho, el libro de Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque se han de discernir, se han de interpretar espiritualmente. Y esto es lo que Jesús primeramente le está diciendo a este hombre. En el versículo 7 le comienza diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo estuve leyendo la palabra maravilles o de maravillarse. Tiene que ver con no te asombres, no te extrañes, que no te cause de nuevo lo que te estoy diciendo, que tienes que nacer de nuevo. Yo voy a leerle nuevamente en el versículo 7 en la Biblia de todos para hoy, creo que es. Dice así, la BLPH, dice, no te cause pues tanta sorpresa si te he dicho que ustedes deben nacer de nuevo. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Es aquí donde yo me voy a basar el tema de la enseñanza. El asunto se desenvuelve en que Nicodemo quiere saber cómo ocurre esto del nuevo nacimiento que le está hablando el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, por otra parte, quiere satisfacer esa pregunta que en este caso de un fariseo vino bien intencionada, porque era un hombre que verdaderamente quería entender las cosas de Dios. Y es muy importante lo que el Señor le continúa diciendo. Dice así, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, dice el Señor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿Cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un trabalengua este último versículo, pero lo que el Señor trata de decirle a Nicodemo y lo que podemos entender nosotros acá, Nicodemo, has venido al sitio correcto, porque nadie más te puede hablar de algo que ocurre o cómo ocurre el nuevo nacimiento, que es algo espiritual, es algo celestial, sino alguien que ha venido del cielo, que descendió del cielo y está ahora aquí delante de ti para explicar. Entonces, yo quiero tomar el versículo 14, el siguiente. El siguiente le he hecho en dos partes, una división en dos partes. El primero que el Señor le dice, para explicarle a Nicodemo y para que nosotros también podamos entender cómo ocurre este nuevo nacimiento o cómo lo podemos de pronto nosotros interpretar, porque el Señor acaba de decir en este momento, a través de lo que hemos leído, que el nuevo nacimiento se compara así como el viento, nosotros de pronto podemos percibir de dónde viene. Podemos percibir que viene, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Así mismo es como ocurre el nuevo nacimiento. No lo podemos de pronto incluso con nuestra mente, de pronto entender de una forma lógica o de pronto dándole todos los detalles, pero si podemos por el Espíritu llegar, ahí podemos entenderlo. Entonces, mire lo que le dice el Señor Jesús en el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso dice el versículo 14. Así que primeramente voy a tomar yo la primera parte. La primera parte. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Vamos a ver qué ocurrió. Este es un hecho que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo número 21. Es un pasaje que es del versículo 5 al versículo 9. Vamos al libro de Números, capítulo 21, versículo 5 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Aquí hay un contenido muy rico que lo vamos de pronto a interpretar y a asimilar en nuestra vida. Incluso yo encontré algo muy contemporáneo a lo que ocurre en este momento con este virus que ha venido a hacer un stop en la vida a nivel del ser humano, a nivel de todo el mundo. Dice así. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Aquí hubo una situación. El pueblo comenzó, como siempre, a quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Qué era lo que decía el pueblo? El pueblo le decía a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Escuche esto, pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Habían dicho que no había ni pan ni agua, pero tenían sin embargo fastidio del pan que Dios les estaba dando. Cuando hablamos del alma, hablamos de la mente, hablamos de las emociones y hablamos de la voluntad. Este pueblo estaba fastidiado en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones y por ende su voluntad estaba en contra de Dios. Cuando nosotros pasamos por una prueba, cuando pasamos por una situación difícil, enseguida lo que hacemos es esto. El pueblo terminó murmurando, hablando en contra de Dios y en contra de la persona que estaba al frente de ellos. Una vez más dicen, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Yo estuve leyendo en el Salmo 78:25. Dice que el maná que Dios les dio era comida como de príncipes. El maná era algo que descendía del cielo y según los historiadores dice que
Era como, voy a hacerle una comparación, en esta pandemia, sobre todo aquí en nuestra cultura, aquí en Guayaquil, por ejemplo, mucha gente sacó en el Facebook que daba gracias por el dichoso banano, el dichoso verde, porque lo podía preparar de distintas maneras, en tortilla, en cazuela, en bollo, en patacones, en chifle, en tortillas. Bueno, algo parecido era el maná. El maná tenía la particularidad que se podía preparar de diversidad de formas, pero ellos estaban fastidiados. ¿Por qué? Porque su alma estaba en contra de Dios. Muchas veces Dios lo que está permitiendo a través de situaciones así es probándonos en la paciencia, probándonos verdaderamente en la confianza y en la dependencia de Él. Pero aquí vemos un pueblo que en lugar de ser agradecido de haber sido librado de la esclavitud de 430 años de Egipto, se estaba quejando en el desierto porque no tenía supuestamente ni agua cuando Dios le daba agua de la roca y le daba pan que descendía del cielo. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, mire cómo reconocen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Perdón, no le leí el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. No le había leído el 6, por eso le digo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado. Cuando comenzaron a darse cuenta que estaban siendo disciplinados, vinieron y reconocieron su pecado. Reconocieron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Mira que hay algo muy interesante, yo no sé si usted ya se dio cuenta. Dios no hizo lo que ellos querían. Ellos dijeron, ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Pero Dios más vale hizo es un medio por el cual ellos podrían obtener la sanidad después de haber sido mordidos. Yo me acordaba mientras veía esto, leía la Biblia, que en este momento, y no juzgo ante todo, pero es mi forma de ver y ha sido mi forma de ver en todos estos meses. Muchos están promocionando a Dios y en el nombre de Dios anulan, cancelan, decretan de que se seca, que se extermina este virus y todo eso. Pero esto a mí me dio convicción de lo que he venido hablando en todo este tiempo, que el asunto, como los israelitas, no era que las serpientes mueran y desaparezcan, sino que ellos se humillen y reconozcan como lo hicieron, que habían fallado a Dios. Y el medio era que ellos hagan lo que Él les decía que hagan, de la forma, no lo que ellos querían. Ellos querían que Dios a través de Moisés elimine las serpientes. Pero Dios le dijo, no las voy a eliminar, sino que ellos, cuando sean mordidos, tienen que creer que lo que yo digo es una verdad. Y ellos tienen que rendirse a esa disposición que yo he hecho. Hazte una serpiente de bronce y elévala
elévala en lo alto en un asta, y cuando alguien es mordido por una serpiente, ellos, creyendo que yo soy un Dios de misericordia, ellos van a hacer una realidad mi palabra. Versículo 9 dice así: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así de fácil. Pero yo creo, así de fácil yo terminé diciendo, pero yo creo, yéndonos al contexto donde estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en ese momento, ha de haber habido mucha gente rebelde. No, yo no creo que porque Moisés se le antojó hacer una escultura de una serpiente de bronce y la ha elevado. Ahora vienen con el cuento de que nosotros, mirando solamente a ellos, nos sanaremos. Y yo creo que mucha gente creyó eso y se sanó, se salvó físicamente. Usted, yo no sé si está entendiendo la similitud en que hay con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un sinónimo de salvación. El nuevo nacimiento es un sinónimo de regeneración. El nuevo nacimiento es un sinónimo de entrar en el reino de los cielos. Y solamente Dios lo ha establecido a sí mismo por fe. La Biblia dice y está establecido que si confesares con tu boca, muy cerca está de ti la palabra, dice, de tu boca a tu corazón. Romanos 10, versículo 8, 9 y 10. Muy cerca está la palabra de salvación, de tu boca a tu corazón. Que si creyeres, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, la segunda parte, como le dije, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo creo que con lo que usted ha escuchado hasta aquí, usted enseguida va a decir, y es lógico, pero es en parte. Aquí Juan, porque Juan el que escribe esto, está diciendo que asimismo Jesucristo tuvo que como la serpiente, pero también es un poco despectivo que lo comparemos con la serpiente. Si la serpiente siempre lo tenemos a Satanás, ¿cómo pudo haberse esa analogía entre la serpiente en el Antiguo Testamento levantada en un asta y a todo aquel que la miraba sería salvo, ahora con Jesucristo levantado en la cruz del Calvario? Entonces, lo que le quería decir es que se nos viene a la mente solamente de que significa eso, de ser levantado, pero no es así. Claro que es en parte. Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre, dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo número 2. Se hizo hombre y siendo hombre se humilló hasta lo sumo, dice. Se humilló hasta lo sumo para obedecer al Padre, para morir y ser levantado. Ciertamente habla de ser levantado en la crucifixión, pero también habla de ser levantado de entre los muertos por medio de la resurrección, una obra del Padre, porque por obra del Padre lo resucitó a Jesucristo. Y por último, asimismo fue levantado para sentarse a la diestra de Dios Padre, en este momento intercediendo por cada uno de nosotros. Yo copié el capítulo número 2, versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente del libro de Filipenses, Filipenses 2, 9, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: por lo tanto, Dios lo elevó a Jesús a un lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres. El otro versículo dice, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el nuevo, como le dije, el nuevo nacimiento equivale a ser regenerado, a ser salvado. Cuando los israelitas habían pecado contra Dios y habían sido mordidos por las serpientes, que por ende fue de parte de Dios que vinieron esas serpientes ardientes, lo único que necesitaban era creer lo que Dios había establecido por medio de Moisés. El que mirare la serpiente de bronce vivirá. Ahora, la palabra mirar a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, esto nos está llevando simplemente a que la gente, incluso, perdónenme lo que voy a decir, algún religioso, alguna persona que es religiosa, devota, podría decir eso es lo que yo hago. Yo incluso voy, compro una velita, los santiguo, me beso y todo eso, incluso lo miro. Y ya con eso, ahora, pero la palabra mirar en el idioma original, que es el hebreo, es la palabra Rahab, y significa ciertamente ver, observar, pero también significa percibir. Por eso le hablé de todo lo que significa el ser levantado. O sea, ver a Jesús ahora, en este momento, no lo vamos a ver crucificado. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero para entender esto tenemos que ver que para Él estar sentado a la diestra de Dios Padre, Él tuvo que venir a cumplir este ministerio de la salvación para nuestras vidas. Se hizo hombre, ejerció su ministerio predicando la palabra, se humilló, anduvo entre nosotros, fue despreciado, fue rechazado por su pueblo, los judíos, y murió por nuestros pecados y fue crucificado. Pero luego de que fue crucificado, Él fue levantado de entre los muertos con poder y gloria. Y estuvo, dice la Biblia, estuvo 40 días en esta tierra y habló a más de 500 personas. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, tenemos la narración de que los discípulos estaban mirándolo a Jesús y unos ángeles se acercaron y le dijeron, ¿qué miráis, varones? Así como es ahora levantado, así vendrá también, y es lo que estamos esperando en este momento, la venida de nuestro Señor Jesús hasta las nubes para rescatar a su iglesia. Entonces, el mirar a Jesús tiene que ver, como una vez más le digo, el versículo de Romanos 10, 9, dice, el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. No es simplemente algo de ver. Claro que en el Antiguo Testamento esa era la fórmula que Dios había establecido. Pero ahora Dios ha establecido que ciertamente por fe tenemos que mirar a Jesús como el único camino, la única verdad y la única vida que hay para nosotros. Entonces, con esta base es que Jesús le dice a Nicodemo, mire lo que dice el versículo 15, para que todo aquel que en él crea, mire cómo compara, hace la combinación entre la palabra mirar del Antiguo Testamento y ahora la palabra creer. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Ahora,
Mire cómo lo repite de nuevo Juan. Y cuando en la Biblia hay un párrafo o un concepto repetido por dos o más veces porque tiene cierta importancia. Mire lo que dice el versículo 26. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, permítame ahondar un poquito más en esto. La palabra vida eterna no solo hay que entender como vivir para siempre, puesto que todo ser humano en realidad va a existir para siempre, en el lugar que la persona escogió mientras estuvo en este cuerpo. Usted y yo vamos a existir por siempre, pero en el lugar que usted y yo hemos escogido mientras estemos en este cuerpo, sea obedeciendo lo que Dios ha establecido para llegar a Él, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, rechazándolo, lo uno para ir al cielo y lo otro para ir a ese lugar del tormento que se llama infierno. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, es la vida de Dios mismo. La vida eterna se refiere a la vida de Dios. Es una vida de calidad espiritual. Es la vida de Jesús resucitado y glorificado. Una vez más, yo me tomé el tiempo de poder analizar el pasaje de Juan, capítulo número 10, versículo 10, que dice, el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir, haciendo una contraparte entre lo que hace Satanás y lo que él vino a hacer. El ladrón, cuando se refiere al ladrón, se refiere a Satanás. Dice, no vino, dice, sino a robar. Él es el que roba nuestros sueños. Él es el que roba la felicidad en la familia. Él es el que roba y destruye. Dice, roba, mata y destruye los hogares. Esto es lo que hace el diablo. Pero dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, yo fui a la parte del idioma original, que es el griego, porque este es el Nuevo Testamento, y la palabra vida es la palabra zoe, Z-O-E, zoe, y tiene que ver con vida espiritual, no vida anímica, ni vida bios, que es la vida del cuerpo. La vida bios es la vida del cuerpo, la vida anímica es la vida del alma, pero aquí se refiere a la vida espiritual. Y dice, para que tengan vida y vida en abundancia. La palabra abundancia viene del idioma griego con la palabra perissos, así como lo pronuncia. No sé si estará bien en el griego. Pero esta palabra significa o tiene que ver con algo superior, algo especial, algo excepcional. Quiere decir que cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, nos da una vida especial, superior, excepcional, una vida espiritual. La vida que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, luego de que resucitó. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos esa bendición de poder experimentar esa vida. Por eso es que nosotros decimos, podemos reírnos en medio de las situaciones difíciles. Por eso es que la gente no nos comprende. Tal vez el marido que no conoce de Dios le dice a la mujer cristiana, le dice, tú eres una loca. Porque en lugar de ponerte preocupada, en lugar de angustiarte, en lugar de llorar, tú tienes una paz, una tranquilidad. Tal vez él lo toma como una despreocupación o una irresponsabilidad. Pero lo que pasa es que cuando Dios nos da esa vida, que es la vida de Cristo mismo, esa vida comienza a inundar nuestros corazones.
y podemos tener paz en medio de toda tormenta, en medio de toda dificultad. Por eso es muy importante lo que le estoy diciendo, el asunto del nuevo nacimiento, porque puede ser que usted ha asistido por años a la iglesia, tal vez incluso asumo esta responsabilidad, tal vez el pastor, los líderes, lo vieron muy carismático, lo vieron que usted tenía buena disposición para hacer las cosas, es más, tenía mucho conocimiento, muchas ganas, le mete a ganar a todo, pero conforme ha ido avanzando el tiempo y conforme le han ido delegando cosas que son espirituales, usted ha ido encontrando dificultades, usted ha ido encontrando tropiezos. Tal vez usted ha abandonado una congregación, por no decirle una iglesia. Tal vez se fue resentido con el pastor, con los líderes, porque de pronto no estuvo de acuerdo con lo que estuvo pasando. Pero yo creo que esto le está dando una revelación. Lo que pasa es que, créame lo que le voy a decir con mucho, estoy buscando la forma como decirlo. Cuando la persona no ha sido llenada de esa nueva vida o no ha ocurrido el nuevo nacimiento en un creyente, en una persona, esa persona en su estado natural, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el libro de Efesios capítulo número 2, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, tomo ese concepto de esa realidad y la traigo a lo que veníamos hablando. Usted comienza a estar en la iglesia, que son cosas de la vida espiritual. No las va a poder hacer porque usted está espiritualmente muerto. No va a poder crecer, no va a poder. Por eso es que muchas personas se retiran del camino y dicen: yo no siento lo mismo que siente mi esposa, yo no siento lo mismo que siente mi esposo, yo no siento lo mismo, me asusto cuando los cristianos comienzan a llorar, me siento muy aterrorizado, no sé, algo. Le digo porque esto a mí me pasaba. Yo tuve la oportunidad de antes, muchos años antes de convertirme al Señor, yo trabajaba en refrigeración y conmigo fue a trabajar un señor casi contemporáneo de mi edad, era soldador y él había sido apartado, pero él se le quedó como en su léxico, le quedó la palabra de decir: todo esto lo hago en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando él decía, me nombraba, lo hago en el nombre del Espíritu Santo. Yo me asustaba y un día tuve que decirle: ya no digas eso, porque cada vez que tú dices eso, hay algo que me asusta. Ahora, cuando vine a los caminos del Señor, yo pude entender que era el espíritu malo que estaba dentro de mí. Y tal vez usted se asusta de lo que le voy a decir, pero es algo natural que nos pasa a las personas sin Cristo. El espíritu malo, porque en nosotros obran el asunto de la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, el chisme, la murmuración. Todo eso operan espíritus malignos. Por eso es que Jesús mismo dijo estas palabras: cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, quiere decir que hay muchas veces espíritus inmundos que toman control del cuerpo. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, no puede crecer en el Señor. Usted, si un niño, perdóneme la mala comparación tal vez, un niño fracasa en el nacimiento, o sea, muere, no vamos a esperar que esa criatura después de unos años vaya creciendo porque está muerto. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no puede crecer en las cosas de Dios,
no percibe las cosas de Dios, a su debido tiempo comienza a hacer barrera, comienza a buscar pretexto, comienza a hacer contra. Entonces, ahora con esto quiero terminar. Mire el versículo nuevamente, el 26. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabe qué? Este hecho, el de dar, de amarnos de Dios, y el de dar la vida de su Hijo, este hecho, como otros hechos de la salvación, fueron consumados no solamente hace 2000 años atrás, sino antes de la fundación del mundo. Él nos amó. Yo estuve leyendo y ahí tratando de buscar la gramática. Estos dos verbos, cuando dice nos amó, porque de tal manera amó y dio, estos dos verbos están en el tiempo pretérito perfecto. Y estuve indagando. Estos verbos pretéritos perfectos son aquellos que anuncian que una acción se dio y se completó en el pasado. ¿Por qué le hago? No quiero que usted me vea como ni lo soy, ni le llego todavía ni siquiera a gatear en gramática, pero lo que le estoy diciendo es que usted se dé cuenta que esto no es un hecho que Dios lo hace porque ve buenas acciones en nosotros, sino porque así fue su plan. Que aunque el hombre fallare, aunque el hombre pecare contra él, Él decidió mostrarnos su amor. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra, ahí hay otro en tiempo pasado ya, muestra, no es que va a mostrar, sino que ni que espera que usted haga algo bueno para mostrar, sino que ya mostró. Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, amado amigo, como para darle una conclusión, permítame leer que le he hecho una conclusión así. Así como los israelitas, cuando se rebelaron contra Dios y eran mordidos por las serpientes ardientes, solo tenían que creer lo que Dios había establecido por medio de Moisés y mirar a la serpiente de bronce y serían salvos de la muerte física. Así también nosotros, esta es la aplicación ya para nosotros, nacemos de nuevo en el Espíritu, reconociendo que fuimos mordidos por la serpiente en el huerto del Edén a través de nuestro padre Adán. Si usted lee Romanos 5:12, usted encontrará ahí que dice: porque por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte traspasó a todos los hombres. Ahí está diciendo lo que le acabo de decir, que la serpiente, al morderlo a Adán, hacerlo caer en pecado, como salimos de su descendencia, todos venimos bajo esa maldición. Y solo creyendo en lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cuál es su decreto? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue levantado y resucitado de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Al verlo y creer en Él y rendirnos a Él, seremos salvos. Seremos salvos. Y de ahí para adelante, si usted ha hecho esta entrega genuina, ese nuevo nacimiento ha ocurrido en su vida. Pero una de las cosas de darse cuenta que usted ha nacido de nuevo, lo dice la Biblia, que el que tiene la simiente de Cristo no peca. No peca en el sentido de una forma deliberada.
todavía pecamos, pero luchando. Pero si usted tiene conflictos todavía en que quiere todavía el pecado, usted en realidad lo que tiene es una convicción en su mente y no un nacimiento. Y si no tiene un nuevo nacimiento, usted no tiene la naturaleza de Dios, que es la que verdaderamente vence el pecado que nos asedia. Entonces, esta es una muy buena oportunidad, no solamente para evaluarse y de pronto descartarse, decir, bueno, el pastor me está diciendo, yo no soy nacido de nuevo, entonces yo no pertenezco. No, porque si usted, escuche lo que le voy a decir, no saque conclusiones. Si usted ha estado por muchos años en una congregación, es porque Dios lo está llamando. ¿Por qué le digo eso? Tal vez usted me puede decir, no, pastor, no. Ya con lo que usted me está diciendo, Dios me está llamando, yo he sido metido. Déjeme decirle lo que dice la Biblia. Nadie viene a Él. Nadie viene a Él. Si esta palabra la dijo Jesús, nadie viene a Él. Si el Padre que me trajo no lo acerca a mí. Entonces, si usted por años ha estado acercándose a Dios, usted por años ha estado acercándose a Dios, es porque Él lo trajo. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, es porque su motivación no ha sido correcta. Tal vez a usted lo motivaron es que si tú vienes al Señor, el Señor te va a dar un trabajo. Si tú vienes al Señor, el Señor te va a dar una nueva mujer, ya que la tuya te dejó hace 4 o 5 años. Si tú vienes al Señor, el Señor te va a hacer un empresario rico. Yo creo que esas cosas, si Dios quiere, van a suceder en su vida. Pero la verdadera motivación que usted tiene que venir a Él es reconociendo que no solamente Adán falló y por esa falla usted estuvo ligado al pecado, sino que usted también hizo lo propio. Usted también pecó. Todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos 6:23. Por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos de otra forma hemos pecado, pero para eso vino Jesucristo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, es nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No en las obras del hombre, sino en las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amigo, amiga y hermano en Cristo que me ha escuchado este mensaje, ha sido de gran bendición haber podido exponer a la luz de la Biblia, de la palabra del Señor, lo que significa el nuevo nacimiento, porque es muy importante. Cuando usted y yo obtenemos el nuevo nacimiento, de ahí el Espíritu Santo comienza a edificar su vida, a desarrollar nuestra vida espiritual. Si no hay nuevo nacimiento, entonces póngase a pensar. Solamente usted lo que ha recibido es conocimiento, ha recibido ciertas reglas de disciplina, de cómo deja hacer de esto, deja hacer de este otro, tienes que hacer esto para conseguir la bendición, tienes que dar cierta cantidad de dinero para que Dios te dé más plata, tienes que portarte bien, y eso la Biblia lo dice en el libro de Colosenses, capítulo número 1, no manejes, no cojas, no hagas esto, no hagas este otro, y esas cosas no tienen nada que ver con lo espiritual. Nacer de nuevo es lo primero. Y de ahí lo demás viene por naturaleza en su vida y en mi vida. No tenemos que de una u otra forma esforzarnos tanto, sino ser responsables sí de desarrollar lo que ya tenemos. Permítame hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios, porque podemos estar hablando con toda libertad estos temas que son de gran importancia en este momento, que creemos que estamos más cerca de tu venida, Padre. Y dice que tú vienes por tu pueblo, el pueblo que ha nacido de nuevo y en el cual mora el Espíritu Santo. Los demás, lastimosamente, han sido engañados y se tendrán que quedar aquí en la tierra
experimentando esos juicios que son terribles, que vienen después de la partida de tu iglesia a los cielos, Padre. Pero para eso estamos, para abrir los ojos, Dios. Y si hay alguna persona que en esta hora quiere rendir su vida a Cristo, que repita de esta manera: Señor Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Yo reconozco que soy un pecador. Tal vez no de una forma inmoral, pero soy un pecador de naturaleza, Padre. Necesito que el sacrificio tuyo, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, me limpie y me haga acepto delante de la presencia del Padre. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo comience a edificarme en la fe de Cristo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bueno, sería bueno que podamos conversar con usted, podamos confirmar. Para eso creo que vamos a tener unos números ahí en pantalla para que usted diga, con la persona que le conteste: mire, yo la verdad que me impactó el mensaje de Dios, no del pastor, de Dios, y quiero de pronto que me expliquen qué fue lo que pasó, y muy gentilmente le estaremos explicando. Bien, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el Señor les siga dando esa fuerza de carácter y fortaleza en su espíritu para seguir adelante. Hasta pronto.